Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema, las 70 semanas de Daniel. Y para entender un poco en qué consiste esta profecía, leamos. Daniel 9:24. Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa se han fijado 70 semanas, o sea, Dios ha decretado 70 semanas de años para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación de la iniquidad, para introducir la justicia eterna y sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Una semana tiene 7 días. Entonces, 70 semanas de años equivalen a 490 años. Por lo tanto, se han fijado 490 años sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El propósito número 1 era poner fin a la ofensa y acabar con el pecado. Veamos Hebreos 10:15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho 16. Este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. 17. Luego dice, y no me acordaré más de sus pecados ni de los actos malos que hicieron. 18. Ahora bien, cuando estos son perdonados, ya no hace falta una ofrenda por el pecado. 19. Por lo tanto, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. 20. Un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través de la cortina, es decir, su carne o su cuerpo crucificado. La única manera de poner fin a la ofensa y acabar con el pecado era a través de un nuevo pacto y que Dios obrara en el corazón de los seres humanos. El propósito número 2 era hacer expiación de la iniquidad, es decir, cubrir nuestra culpabilidad causada por el mal. Veamos Hebreos 2:15. Y para liberar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. 16. Porque en realidad Él no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar a la descendencia de Abraham, es decir, a la descendencia prometida de Abraham. 17. Por lo tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante o parecido a sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso en lo relacionado a Dios, para expiar o para la propiciación o para cubrir o para perdonar los pecados del pueblo. 18. Pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede también socorrer a los que son tentados. Cuando Cristo murió en la cruz, logró efectivamente cubrir nuestros pecados. Cristo murió para expiar, o sea, para cubrir los pecados del pueblo, la descendencia prometida de Abraham. Veamos ahora Hebreos 7:22. Jesús se ha convertido, por tanto, en la garantía de un pacto mejor. ¿Por qué Jesús se ha convertido en garantía de un pacto mejor? Veamos Hebreos 8:7.
Si ese primer pacto no hubiera tenido ningún defecto, no habría sido necesario un segundo pacto. 8. Porque está claro que Él ve defectos en el pueblo cuando dice: mira, se acercan los días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 9. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no se mantuvieron fieles a mi pacto, así que dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. El propósito número 3 era introducir la justicia eterna. Veamos Romanos 5:17. Porque si por la ofensa de un solo hombre la muerte reinó por medio de él, con mucha más razón los que reciben en abundancia la gracia o la bondad inmerecida y el regalo de la justicia reinarán con vida por medio de una sola persona, Jesucristo. 18. Así pues, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que los seres humanos fueran condenados, del mismo modo, un solo acto de justificación tiene como resultado que los seres humanos sean declarados justos y reciban vida. 19. Porque, tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. 20. Ahora bien, la ley se introdujo para que aumentaran las ofensas, pero donde abundó el pecado, abundó todavía más la gracia o la bondad inmerecida. Introducir la justicia eterna, la justicia de Dios en Cristo Jesús. El propósito número 4, sellar la visión y la profecía. Después de su resurrección, Jesús les dijo, veamos Lucas 24:44. Luego les dijo, estas son las palabras que les dije mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tenían que cumplirse. 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. 47. Y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo logró el arrepentimiento y el perdón de los pecados en la cruz del Calvario. Y ahora hay que predicar para que las personas crean y se arrepientan. Veamos ahora Juan 1:45. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Ahora veamos Juan 5:39. Ustedes estudian o escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tendrán vida eterna, y son estas mismas las que dan testimonio acerca de mí. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras para tener vida eterna, encontramos que todas apuntan a Jesucristo. Jesucristo ha sellado la visión y la profecía. Veamos ahora
Primera de Corintios 15:1. Hermanos, ahora les recuerdo el Evangelio o las buenas noticias que les anuncié, las cuales aceptaron y por las cuales se han mantenido firmes. 2. También son salvados por medio del Evangelio o las buenas noticias que les anuncié si se aferran a ellas, a menos que hayan creído en vano, o sea, a menos que hayan creído sin ningún propósito, sin ninguna razón. 3. Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús es el testimonio viviente de todo lo que la profecía ha testificado. La profecía y la visión fue sellada al Cristo venir y realizar su obra, su sacrificio y su resurrección. El propósito número 5, ungir al Santo de los Santos. Jesús no es solamente el ungido, el Cristo, el Mesías, sino que es el Santo de los Santos. Entonces se han fijado o decretado 490 años sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué se han fijado estos 490 años? Para poner fin a la ofensa, para acabar con el pecado, para hacer expiación de la iniquidad, para introducir la justicia eterna y sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Ahora veamos el versículo 25. Daniel 9:25. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías o el Cristo o el ungido, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un muro o con una muralla defensiva, pero en tiempos de angustia. La orden de restaurar y reconstruir Jerusalén se dio en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes. Por lo tanto, el comienzo de las 70 semanas fue en el año 457 a.C. Y tiene que pasar 7 semanas de años, que son equivalentes a 49 años. Aquí tenemos la primera división del 457 a.C. menos 49 años nos daría el 408 a.C. El 408 a.C. es el año en que Jerusalén es reconstruida. Y luego vienen 62 semanas de años, que son 434 años. Entonces del 408 a.C. menos 434 años nos daría el año 26 después de Cristo. A este resultado hay que sumarle una unidad, lo cual nos daría el año 27 después de Cristo. ¿Por qué se le sumaría una unidad? Por el problema del año cero, el cual consiste en lo siguiente. Lo lógico es que la transición de los años antes de Cristo a los años después de Cristo hubiese sido de esta manera, pasando por el año cero. Por ejemplo, si al año 4 antes de Cristo le sumamos 6 años,
nos daría el año 2 después de Cristo. Sin embargo, en la historia no es así. El año 1 antes de Cristo precede inmediatamente al año 1 después de Cristo. Es decir, que después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo comienza el 1 de enero del año 1 después de Cristo. El año 0 no existe. Si al año 4 antes de Cristo le sumamos 6 años, nos daría el año 2 después de Cristo y no coincide con la cuenta. Veamos, del año 4 antes de Cristo al año 3 antes de Cristo sería un año. Del 3 al 2 serían 2 años. Del 2 al 1 antes de Cristo serían 3 años. Del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo serían 4 años. Del 1 al 2 serían 5 años. Y del 2 al 3 serían 6 años. Nos daría el año 3 después de Cristo. Por este motivo, después de hacer el cálculo matemático, hay que sumarle una unidad para que coincida con el año correcto. Entonces, si al año 4 antes de Cristo le sumamos 6 años, nos daría el año 2 después de Cristo. Al año 2 después de Cristo tenemos que sumarle un año para que coincida con el año correcto. Entonces, del 2 después de Cristo más un año nos daría el año correcto, el 3 después de Cristo. Ahora ya sabemos que si al año 408 antes de Cristo le sumamos las 62 semanas, o lo que es lo mismo, los 434 años, nos daría el año 26 después de Cristo. Ahora le sumamos un año por lo del problema del año 0. Quedamos justo en el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y se convierte en el ungido, en el Mesías, en el Cristo, el líder. En el Antiguo Testamento, Dios le indicaba a un profeta quién era el sacerdote o el rey elegido para el cargo por voluntad divina. Entonces el profeta lo ungía con el aceite de la santa unción que representa al Espíritu Santo. En el momento en que Juan el Bautista bautiza a Jesús, Jesús es ungido directamente por el Espíritu Santo. Veamos Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible, como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue bautizado o ungido cuando se completaron las 62 semanas o los 434 años, es decir, en el año 27 después de Cristo. Es en el 27 después de Cristo que Cristo comienza su ministerio público. Versículo 26. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, es decir, después del año 27 después de Cristo, el Mesías o el ungido o el Cristo será cortado o eliminado sin que parezca haber logrado nada. El pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo. El fin llegará de repente como llega una inundación, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación.
El primer acontecimiento es la muerte del Mesías y el segundo acontecimiento es el pueblo de un líder que viene, destruirá la ciudad y el lugar santo o el templo. El fin llegará de repente como llega una inundación, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. ¿Cómo y cuándo ocurrirá esto? Veamos el versículo 27. Daniel 9:27. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. ¿Cuándo confirmó el pacto? En el año 31 después de Cristo, cuando Jesucristo muere en la cruz. Ahí selló el pacto de sangre, el pacto de gracia, el pacto de salvación. Ahí comenzó el nuevo pacto a la mitad de la semana, es decir, en el año 31 después de Cristo. El sacrificio y la ofrenda terminaron a la mitad de la semana, porque fueron reemplazados por el sacrificio de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sigamos leyendo el versículo 27, que nos dice sobre el segundo acontecimiento. Daniel 9:27. Sobre el ala de las abominaciones estará el que causa desolación, y lo que se decidió también será derramado sobre el desolador, hasta que venga la consumación. Ahora veamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Veamos Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando vean la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel puesta en el lugar santo, el que lee entienda. Ahora veamos el capítulo paralelo de Mateo, en Lucas 21:20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que se ha acercado su desolación. Vemos que la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel eran los ejércitos que rodearían a Jerusalén. Versículo 21. Lucas 21:21. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Por eso en Daniel 9:26 dice: el pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo, es decir, el templo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Inmediatamente después de la finalización de las 70 semanas o los 490 años se cumplen en el 34 después de Cristo, cuando comienzan a ser perseguidos los cristianos. Ahora el pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo. El líder fue Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Por eso dice el pueblo de un líder y no del líder, porque los ejércitos estaban comandados por Tito. No fue decisión suya conquistar Jerusalén, sino de Roma. Nerón le había dado la orden a Vespasiano y ahora Vespasiano se la daba a Tito. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios
nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.